usted va a ver el programa más entretenido que tiene Temex, que no cabe ninguna duda. Le hemos cambiado la orientación en este caso particular. Vamos a hablar de la cultura, que en este país lamentablemente está a muy mal traer. Efectivamente tenemos que cambiar nuestra actitud para ver al mundo. No es solo trabajar. Y las personas que se dedican a esto son empresarios. Son personas que le ponen mucho esfuerzo o participan en un proyecto de alguna empresa para que le llegue a ustedes los libros, el teatro, el cine, etc. Por eso, El perro y el gato va a ser muy bien llegado por cada uno de ellos por razones obvias. Porque cada uno defiende su propio pochero, ¿verdad? A la gente que escribe libros, le gusta que lean los libros. Los que hacen cine, que vean sus películas. Los que hacen teatro, exactamente igual. Vamos al tema. A mí me preocupa, y voy a ponerlo al tiro en tabla, y lo conversábamos anteriormente. En Chile se está pensando en disminuir la hora de trabajo. Ya se disminuyeron bastante, 48 a 45, horas de 45 a 40. Pasó en Japón, ¿eh? En Japón aumentaron los suicidios cuando no se dieron cuenta de que las personas con sus ocios producían estrés, producían depresión, etc. Mi opinión personal, hoy día más que nunca, este sector de la cultura va a tener que poner el acento en las personas, en la entretención. No la entretención de solamente de salir a los jardines, a los patios, etc., sino a la cultura como tal. Vamos a partir con María Teresa Cárdenas, hermana de José Ramón Cárdenas, porque a él le gusta que le digan así, ¿eh? Pero no espérate. Julio Sáez y mi amigo Jorge Rodríguez, momio a morirse, pero a toda honra, dice él. ¿Ah? ¿Qué piensas tú, María Teresa, que tú estás en un medio que es conocido en Chile, el más importante, o el más importante de todos, sí, que es el Mercurio? Sí, bueno, primero aclarar que estoy aquí sin negar mi filiación con José Ramón Cárdenas, publicista, también en mi calidad de periodista y editora de libros del Mercurio. Bueno, yo llevo más de 30 años trabajando en el Mercurio y siempre en el área de libros. Respecto a lo que tú decías, como yo creo que a lo mejor peleamos por otras cosas, pero no nos vamos a pelear por nuestras propias parcelas, porque yo creo que la cultura es un todo. Y en el fondo, lo que tenemos que lograr es que todo eso se dé como un espacio natural para la gente, no que la cultura sea algo que está fuera de nosotros, como si nosotros ya hoy vamos a hacer cultura, sino que sea algo natural para la gente tener acceso al teatro, al cine, a los libros. Venimos discutiendo hace mucho tiempo el tema del IVA, por el precio del libro. Entonces creo que lo que tenemos que crear como sociedad más bien es que la gente sienta que la cultura le pertenece, que es parte de ella y que puede también intervenir en la cultura, no que sea una cosa elitista. Por eso yo celebro todas las cosas, por ejemplo el municipal que lleve la ópera a veces a las poblaciones, a comunas que tienen menos recursos, que haya alianzas entre comunas de más recursos y menos recursos, porque eso es, la cultura no es una cosa ajena, es algo que nos pertenece. Mire, en cierta oportunidad, y perdona mi ignorancia en esta materia, uno de los países que menos lee creo que es Chile, per cápita. Puede haber aumentado la venta de libros, pero también ha aumentado la población. Entonces, si uno divide población, el número de libros, ha disminuido significativamente, principalmente porque la gente ve seguramente la televisión, eso no cabe ninguna duda. Pero estas consecuencias perjudican a la persona, porque yo creo que un libro no tiene nada que ver con las pantallas. ¿Qué crees tú, Teresa? Yo creo que efectivamente el libro, a ver, varias cosas. Respecto a la estadística, yo creo que todos los países en algún momento dicen nosotros somos los que menos leemos, en fin. Yo no tengo estadística, no creo que Chile sea el país que menos lee, no creo. Porque también ha pasado en España que hubo un bajón de lectura en algún momento y ahora han repuntado en los índices de venta. Y claro, la venta no es realmente lo que mide la lectura, no hay un... Pero creo que efectivamente el libro no es que te haga mejor persona, sino que el libro, y en eso yo les recomiendo un libro súper interesante que es de la española Irene Vallejo, que se llama El infinito en un junco, y es un libro que hace un recorrido por la historia del libro, pero más que del libro es de la salvación de los libros, como en cada época ha habido
amenazas contra el libro para, digamos, amenazas por las guerras, por algún dictador que quería eliminarlos, y esto es la salvación. Siempre hay gente que se encarga de rescatar el libro. ¿Y por qué lo rescatamos? Porque ahí está nuestra cultura. Los libros existen desde miles de años, en distintos formatos. Estaban los papiros, ¿cierto? Distintos formatos, pero la lectura, el papel escrito, tiene un valor porque ahí está nuestra cultura, de dónde venimos en el fondo. Entonces, ¿por qué siempre lo primero que se ataca, y eso está comprobado, digamos, cuando hay regímenes autoritarios, lo primero que se trata de suprimir son los libros? Y la quema de libros la hemos visto desgraciadamente en muchos países, incluso en el nuestro. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el soporte, que puede ser el soporte, como digo antes, en los rollos o en papiro, y ahora el libro, es cierto, físico, también puede ser el libro digital, pero ahí está. Entonces, ¿qué hace eso? Que nosotros nos encontremos con lo que hemos sido, porque los libros además reflejan, cuando son escritos, reflejan esa sociedad. Ahí podemos distinguir entre novela, poesía, en fin. Me estoy alargando, pero les recomiendo... Eres como José Ramón, ¿no? Les recomiendo a un lengua. autor que se llama Enrique Krause, que acaba de estar en Chile, lo acabo de entrevistar. Su libro se llama No nos dice mucho a nosotros, se llama Espinosa en el Parque México. Él es un empresario cultural y ahí habla precisamente de estos temas. Espinosa es el... Spinoza, el Baruch, el filósofo judío, claro. ¿Qué piensas tú, Jorge? ¿Tiene facilidad una persona que se le ocurre escribir un libro, o en Chile es súper limitado los recursos que se destinan a esto, o compite con otras actividades como el caso particular del teatro, etcétera? No, primero que nada quiero coincidir 100% con la María Teresa, que de no haber, si no estuviera la palabra escrita... Es porque ella está equivocada. No, es que te digo una cosa, es que la palabra escrita, yo creo que hay dos revoluciones en la historia de la humanidad. Uno, la rueda, y dos, los papiros, y cuando se empieza a escribir, se empieza a guardar. Porque antes la tradición era vía oral. Claro. Pero ustedes han jugado al teléfono. Y yo empiezo aquí, te cuento, y al final la historia es distinta. Pero lo que yo escribí es lo que yo escribí. Y eso todos los autores, lo han sabido desde siempre. Entonces, antes que la dificultad que tú mencionas, yo creo que en general en Chile se lee poco, no sé cuánto poco, pero se lee poco. Y hay una clase media emergente que es muy buena, que es justo la misma clase que va a la ópera. Tú vas al Teatro Municipal, ponte tú, que me encanta la ópera, y claro, tú vas a ir siguiendo orquesta, todo bien. Pero la gran masa que son profesores, son trabajadores, contadores, y tú los ves y tú dices, esta no es gente rica, esta es gente que le cuesta mucho llegar a la obra. O sea, la cultura no es patrimonio de la élite, eso para empezar. Y en la parte de libros es lo mismo, Yo tengo una librería. Mira, ¿Son caros o baratos los libros, comparado con otros países del mundo? Yo creo que son caros, pero yo creo que no tiene nada que ver con el IVA. Después vamos a hablar de ese tema. No, no es por el IVA. Si son caros puede ser una limitación para que la gente lea. No sé porque si al final lo que tú querís lo lográis siempre. Cuando tú estás... te dejáis de comer una hamburguesa y te compráis un libro. Tampoco no son tan caros. Yo tengo un outlet en el centro. Yo tengo una editorial hace 20 años, que editamos libros, tengo un catálogo. Empecé justamente en la parte promocional yo. A vender con el Mercurio, con las últimas noticias y con la tercera también. Compre tal cosa y llévese un libro entre 1.500. Entonces hicimos mucho con la última noticia, mucho con el Mercurio. Punto tuyo, saqué todos los libros de Ampuero, la Marcela Serrano, hablando de escritora. Y ¿cómo se llama el caso? Que se me olvida, que es muy amiga. Elizabeth, que es muy amiga también. Bueno, en todo caso, Ampuero, toda esa gente lo sacamos. Y la gente los compraba, porque era interesante. Y después, ahora tenemos, como te digo, este outlet en que tenemos libros en 4.500 pesos, 5.000 pesos. Libros buenos, que los hemos comprado de saldo, de editoriales que no quieren más, o de quiebras, y la gente los compra. Hay acceso a los libros, hay acceso a precio barato. Yo tengo pendiente aquí, este es mi iPad. Tengo acceso a precio barato. A uno aquí en la Avenida Perú, que no he podido ir, que tiene un outlet de libros, que vende el libro a 300 pesos, que voy a ir. Y el otro día llegó a la librería un señor que traía 100 años de soledad, pero prácticamente nuevo. Le digo, ¿de dónde lo sacó? No, lo fui a buscar ahí al
a estos puntos verdes que tienen libros. Sí. Y entonces, antes que los destruyan, Sí. tú vas, no los compras, te lo llevas nomás. O sea, acceso, Roberto, cuando tú quieres algo, siempre hay acceso. Usted que es un gran pinchador. A mí me ha llamado mucho la atención. Yo participé activamente y fracasé en una cosa que se llamaba los libros libres. Que en Estados Unidos hay aproximadamente 240 millones de libros libres. Que circulan y se dejan, uno lo lee y se lo entrega a otra persona, ¿verdad? Y así sucesivamente, y se dejan en las plazas, etcétera. Claro. ¿Por qué? Porque generalmente uno lo deja en una estantería y lo deja preso, está encarcelado el libro en una estantería. Porque releer un libro, sí, debe ser la probabilidad es casi cero. Yo creo que hay que entregarlo mano a mano. Mira, yo robo tu idea todo el rato. De hecho, ayer había unas niñas, porque tenía una promoción, 3 libros por 10.000 en Mapocho. Ya. Que les recomiendo que vayan porque está bastante interesante. La Filsa, sí. Me encanta todos los años. Oye, Bueno, hay que tenemos una promocionar la promoción y Filsa porque le ha entonces- costado mucho poder organizar esta versión. Claro, Así que, mucho, les costó sí. mucho. Entonces yo le dije a la niñita, era como una mamá con la hija, una tía con una sobrina, no sé. Entonces se compraron esta promoción de 3 por 10.000. Entonces le dijo, entonces yo lo leo y después te lo paso. Le dice ella. Y yo le dije, y después se lo pasa a otra. Le dije. Imagínate que yo vendo libros, se lo pasa a otra, porque esa idea tuya, No, o por lo menos, sí, eso está en todas me llegó, partes. la encuentro Yo participé y muy, fracasé. muy- Hemos no, si dejado, no he fracasado. hemos dejado para los minutos últimos a Julio, porque es el hombre más viejo del grupo, el más sabio teóricamente, debería ser el más sabio. Y se dedica a una área que es súper interesante, pero yo también me ha tocado viajar y veo que es un área también un poquito dañada, que es el teatro en Chile. Tiene el mandamás de la Corporación Santa Inés, ¿verdad? Y efectivamente es he ido al teatro, muy bien organizado, muy bonito, etcétera, etcétera. Pero mi opinión personal, cuando uno va a Argentina y ve los teatros llenos y escasean la boleta, etcétera, ese es el país que a mí me gustaría, como Roberto Fanto. ¿Qué pasa en Chile que los van poco al teatro? En Chile estamos al lado de Argentina, pero es verdad que da envidia. Buenos Aires, México, España, Estados Unidos, en Broadway, París es increíble porque para poder ir al teatro en París hay que ir en la mañana, digamos, porque en la tarde no hay entradas para ningún teatro. Bueno, en Chile no pasa eso. Ahora es difícil poder definir cuál sería la estrategia, porque la estrategia de permitir que la gente asista al teatro está absolutamente clara y definida, que es absolutamente sano asistir al teatro. Es una entretención sana. ¿Por qué? Veamos la pandemia. En la pandemia, durante 1 año y medio, las salas estuvieron cerradas, porque eran recintos cerrados. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros para poder subsistir? Porque el centro cultural es una infraestructura que hay que mantenerla. Y cuando hay pandemia hay que pagar la luz, hay que pagar los guardias, hay que pagar, qué sé yo, las contribuciones que no debieran pagarse en las partes, en todo lo que significa el área cultural, pero se pagan y son caras. Entonces, en ese escenario nosotros tuvimos que sobrevivir e implementamos un sistema de poder hacer grabaciones para que la gente pueda ver las obras de teatro de Arica Punta Arenas. Resultó, pero no es lo mismo. Asistir en forma presencial a un centro cultural, a una sala de teatro, no es lo mismo que estar viéndolo a través de una pantalla, digamos. Y lo comprobamos porque a partir de septiembre, cuando empezaron a aperturar las salas de teatro y los cines y qué sé yo, y los aforos empezaron a permitir que la gente asista al teatro, se llenaron los teatros. Porque la gente, es verdad, que de alguna manera estaba encerrada en su casa y tenía ganas de salir. Y la manera de salir, y a nosotros nos felicitaban por permitir presentar las obras de teatro. Algunas no eran nuevas, porque durante 1 año y medio era difícil producir una obra nueva, pero eran obras antiguas que el público las veía y las que no a veces las veían hasta 2 veces.
Pero ese esquema efectivamente a lo largo del tiempo va bajando y Chile como que vuelve a la normalidad de tener menos cantidad de público en las salas de teatro que lo que habitualmente tienen los otros países. ¿Cuál es la razón? Yo creo que la razón es que si uno va al teatro afuera, ve obras entretenidas. Eso es lo primero. Y obras entretenidas significa que ojalá lleguen a toda la gente. A la gente de bajos ingresos, de medianos y de altos ingresos. Nosotros, por ejemplo, comprobamos que cuando estamos produciendo obras de teatro, no solamente presentando obras, sino que además produciendo, tenemos que producir obras que le guste a la gente. Que la gente después de la pandemia, por ejemplo, se pueda reír. Pueda salir de esa psicosis, ¿no es cierto? O llámese estrés que significaba estar dentro de una casa, digamos, sin poder salir. Pero uno no puede llegar con una obra que lo hace pensar mucho o que el diálogo es lento. Puede ser una fantástica obra con un excelente actor y actriz, porque no es el momento. El momento es presentar una obra que al público le satisfaga. Cuando el público se ve satisfecho con esa obra y se ríe y la comenta, definitivamente el teatro empieza a apuntalarse. Y dice, oye, me gustó la obra. Entonces la empieza a transmitir. Y el boca a boca en una reunión social es fundamental. Entonces empieza a oye, fui al teatro y lo pasé súper bien. Vi una obra, me reí, y ahí empieza a transmitirse el tema. Pero si uno va a ver una obra y uno lo nota en las butacas, que la gente se empieza a mover, se sienta como cansada, que es una muy buena obra, pero no es el momento de presentar ese tipo de obra, uno tiene que pensar en el marketing, lamentablemente. Y en ese marketing tiene que pensar en lo que al público quiere. Por último, es el que paga la entrada, le gusta. Entonces eso es una cosa que yo creo que en Chile hay que implementarla mejor, que no pasa. Pero fíjate que es bien interesante, perdona, lo que tú dices, porque uno tiende a pensar, o sea, me gusta mucho esa sintonía como fina que tienen con el público y darse cuenta de que hay momentos también, porque uno dice, siempre como que lo entretenido tiende como a mirarse de manera peyorativa, pero estamos viviendo un momento en que todavía no tenemos conciencia de cuánto nos afectó el tema de la pandemia. De haber estado encerrados, recién saliendo. Entonces creo que es súper interesante lo que dices, que la gente que está haciendo teatro tenga esa sensibilidad. Y a propósito de las filiaciones, quería decir además que tú eres el papá de Juan Pablo Sáez, que es actor y director y que sigue con... Pero y eso lo peló porque y es muy interesante. Es muy interesante. Juan Pablo, te peló tu papá. Oye, además muy interesante. ¿Cuál otro hijo? Lucas. Ah, y tienes, ya, ese no lo conocía, fíjate. Es un nieto. Ya. Es un nieto. Pero interesante que además en la familia se vaya compartiendo esto y transmitiendo, digamos. Pero sí me gustó eso en la sintonía fina con el Y me llamó la atención la última que fui yo, fue Viejos de Mierda. O también de las mujeres también. Sí. La gente se llenaba porque quería reírse, esa es la verdad. Sí, esa cultura fue un éxito Así es. Fue claro, pero Eso que la fue gente, muy bueno. en el caso particular de uno que tiene cierta edad, uno se ve reflejado en los actores, si es verdad, lo que le pasa a los actores le está pasando a uno. La vimos antes que se muriera Tomás Vidilla. Así es. La ley de la vida. Eran 2 meses actores. más seguramente yo me voy a morir y me voy a echar de menos. Te voy a echar de menos, Mucho Roberto. de De menos, todas Roberto. maneras te voy a echar de menos, mucho de menos. Oye, Ese es un atractivo oye, de todo caso. ¿has Ahora, logrado, cuando ¿te tú puedo hacer la hablas- pregunta indiscreta? Sí. Estos 2 años paralizados, yo tengo un hijo que tiene restaurante, entonces estos 2 años se le puso un hoyo financiero enorme. Así es. La banca se preocupó porque la cultura hay que tratarla en forma distinta, es una industria distinta. ¿La banca se preocupó o las instituciones financieras del Estado, Corfo, No, la Cercotec? banca no se preocupó en absoluto, sino que la banca lo que hizo fue un transmisor de los fondos que entregaba o que asignaba el gobierno, ¿no? Había fondos COVID a un interés bajo y qué sé yo. Nosotros tuvimos que postular esos fondos y los otorgaron y pudimos subsistir y pagarle a la gente que lamentablemente, como no teníamos ingresos, había que conseguir. Pero esas deudas hay que pagarlas finalmente.
Y aunque los intereses sean bajos, se va sumando cuando el país empieza a normalizarse. Intereses sobre intereses es bastante complicado. Yo diría que aquí se habla mucho del empresario, del empresario, de la industria, del empresario cultural. El empresario cultural, tengo mis bemoles. O sea, en el fondo yo soy ingeniero civil. ¿Y qué estoy haciendo en el teatro? ¿Y qué estoy haciendo en el teatro? Muy simple. Hace 23 años se creó San Ginés. Uy, la inmobiliaria. 23 años y yo ya estaba jubilado. Así que tengo hartos años. No. Y Juan Pablo, mi hijo, estudiaba ingeniería comercial. Aprobó 2 años de ingeniería comercial, pero le costó muchísimo. Al final del segundo año me dijo, mira papá, ya... soy el último del curso. Me va bien, pero soy el multi y no me gusta ser el último. Entonces, uno como padre tiene que pensar en que ojalá el hijo pueda estudiar lo que le gusta. Eso es fundamental. Y él dijo, me voy a meter a la escuela de teatro. Se metió a la escuela de teatro de la Chile. Yo le acepté. Tuvo que hacer la prueba de nuevo para ingresar a la universidad. Ingresó a la Universidad de Chile. Se tituló de actor. Y después que se tituló actor, yo pensé, bueno, y se va a morir de hambre este campeón. Sí, es verdad. Entonces a mí se me ocurrió decirle que como la fama es efímera y hay actores que están acá, es como un serrucho, ¿no? Y después están acá abajo. Entonces definitivamente yo pensé que algo más estable podía ser una sala de teatro, que es lo que le gusta y el ímpetu de Juan Pablo para hacer cosas era una de las cosas que a mí me tranquilizaba dentro de lo que habitualmente en los PIB no se calculan, que es las características de cada persona que tiene que estar al mando de ese equipo, digamos. Para mí Juan Pablo es como el gerente comercial ideal que debiera tener cualquier empresa en Chile. Pero así lo hace y es bueno para vender, vende obras de teatro de Arica a Punta Arenas, estamos produciendo cosas, representamos actores, en fin, y podemos subsistir, pero es muy difícil. Es muy difícil porque hay que mantener cosas y mantener una infraestructura. Yo te diría que la cultura en Chile a nosotros nos permite flotar. Sí, señor. Pero cuando tú flotas, lo que quieres es tener un apoyo del gobierno para poder nadar, y nadar bien, ¿no es cierto? Y el gobierno como que no ayuda o el Estado no te ayuda a quienes logran flotar, sino que ayudan al que se está hundiendo. Cosa ridícula. Es absolutamente antiproductivo. Entonces, el que está hundiéndose... habla en los diarios, voy a cerrar esta sala de teatro porque me está yendo mal. Llega la alcaldesa, el alcalde, llega al Ministerio de Cultura y no puede cerrar y lo ayudan. Y le dan el dinero que a lo mejor se justifica, pero pasan 2 años y nuevamente empieza a llorar y viene la misma, ¿no es cierto?, el mismo carrete. Bueno, eso a nosotros no nos pasa afortunadamente porque creo que dentro de lo que significa poder flotar, podemos flotar. Obviamente con una pandemia nos empezamos a hundir, pero eso el gobierno no lo mira, o el Estado, como dices tú, no lo mira de una manera adecuada y creo que hay un detalle importante de cómo ayudar. Creo que los gobiernos en general en Chile, desde el año 1990 adelante, por decirlo así, se han preocupado por la cultura. Han creado primero el Consejo de la Cultura y después crearon el Ministerio de la Cultura, con buenas intenciones. Pero no se trata, para incentivar la cultura, de tener fondos y repartirlos, sino que se trata de controlar a los fondos que se repartieron y qué se hicieron con eso. Eso es fundamental. Y eso requiere una reingeniería. Porque no se ha hecho una reingeniería en un Ministerio de la Cultura en Chile para ver, hoy estamos bien, estamos mal, cómo modificamos esto. También los directores de orquesta de un ministerio, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo en que un ministerio es más importante que una empresa. Cualquiera, tú que fuiste empresario y qué sé yo.
¿Por qué? Porque tiene que manejar fondos enormes. Además de manejarlo, tiene que saber controlarlo, distribuirlos y qué sé yo. Por lo menos en la cultura y en otros ministerios también me ha tocado ver lo mismo. Se elige al mejor actor, que es un extraordinario actor o la mejor actriz, pero no sabe administrar un buque. Tiene todas las intenciones habidas y por haber. Bueno, es como un hospital, una clínica, ¿no? No voy por un que médico finalmente director. se calculó que el mejor cirujano podría ser un muy mal director de la clínica. Entonces, no lo es. Se pierde un buen cirujano. Lo mismo pasa en todas las áreas en Chile. Sí. Y eso creo que es conveniente que algún gobierno lo analice, lo investigue y trate de desarrollar algo para que esto permita, entre otras cosas, volver al punto que tú iniciaste. ¿Por qué estamos mal y por qué los teatros no están llenos? Se ha gastado millones, miles de millones de pesos en centros culturales. Eso es bueno, pero ¿funcionan todos? Yo te digo una cosa, lo que tú dijiste. Lamentablemente es fundamental. tenemos que ir, No hay control. lamentablemente. Hay gente que está financiando este programa. Vamos a un corte y ya volvemos. Y le entregamos al jazzista, le entregamos la palabra. Al jazzista le entregamos la mano. Estamos justamente entre el perro y el gato discutiendo en el periodo que nos dejan libre unos 3 o 4 minutos. Efectivamente, son temas muy, muy, muy importantes. Y Jorge tuvo una experiencia con un grupo que provenía de otro país, que él quiere mucho a su presidente o... pero efectivamente tiene una cosa que me llamó la atención, que la cultura va más allá a veces de los pensamientos políticos, y eso es muy positivo. Cuenta tu testimonio de los cubanos que vinieron a Chile. Claro, lo que pasa es que la cultura trasciende. Yo me hice muy amigo de un director de teatro cubano que se llama Raúl Martín, que allá es conocidísimo, y vi obras de teatro en La Habana geniales. Y yo llegué allá primero porque tenía unos amigos cubanos acá que querían que yo conociera. Y bueno, fui a conocer, saqué fotos, después hice una exposición que se llama Mi Habana Linda, que está por ahí en internet. Entonces saqué fotos, qué sé yo, las presenté en La Habana, presenté acá. No olvidé, tú me lo habías visto, me entrevistaste el diario Juventud Rebelde allá cuando llegué a claro. Entonces, bueno. ¿Te van a echar del partido? Y este amigo mío viene el a de Chile. Los momios, te van a sacar Viene a Chile Raúl Martín con un equipo genial de teatro, bailarinas, vodevil. ¿Cómo hacen los cubanos? Que realmente son tremendos. Tú los conoces, por supuesto, en la parte de teatro. Bueno, y entonces estaba, no me acuerdo el nombre del alcalde de Estación Central que estaba acá, pero muy cooperador también. Y entonces nos fuimos a La Victoria con este grupo. Escenario en La Victoria, que yo dije, aquí nos van a comer. Y no nos comieron nada. O sea, pusieron sillas en la... Esto, cerraron una calle, escenario, sillas en la calle, las mamás con los niñitos con corbata, te morir, la cosa más linda, todo bonito, ordenado, limpio, precioso. Así, pero hicimos como 10 shows ahí. Oye, espectacular, la gente aplaudió, o sea, y aprendieron de teatro, aprendieron de baile, aprendieron de, bueno, lo que estamos tratando de transmitir tú y yo de cultura, digamos. En la población La Victoria, o sea, no estamos hablando ni siquiera clase media aquí. Y fue muy linda la experiencia con Raúl. Bueno, nos escribimos todo el tiempo y es de las cosas que en la vida le quedaron hasta que haya recorrido todo el mundo. Me llama ahora la atención porque a mí a veces me toca ir a los municipios y tienen unos centros culturales bastante de buena calidad. Excelente. Buenos teatros, efectivamente, espacios, generalmente en plaza, etcétera. O sea que en eso se ha avanzado, se ha destinado recursos, esa inversión ha tenido resultados. Lo que ahora hay que utilizar esa inversión que se hizo, ese activo fijo. No, eso es verdad, porque pasa lo siguiente. Yo diría que ese fue un buen diagnóstico para considerar a Chile que pudiera acercarse a los países que tienen mucha cantidad de público en las salas, digamos. Porque si tú vas a una sala de teatro y la obra es muy buena, y te ríes o no, o la obra en general es un drama entretenido,
Definitivamente, si el baño es poco higiénico, por decirlo de una manera, vas a llegar a tu casa y vas a decir, oye, la pasé súper bien, pero el baño, ya, ahí ya se echó a perder la obra. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces eso, o que pasé frío, o que pasé calor. Entonces, en general hoy día la infraestructura en Chile ha cambiado en relación a 30, 40 años atrás. No es la misma, es mejor la infraestructura. Y la gente ya no critica ese tipo de cosas, sino que lo que critica es la calidad de la obra, si es buena, regular o mala. Eso es un hecho. Oye, pero a mí me llama mucho la atención un testimonio y no hablo nunca más. A mí me ha llamado mucho la atención. Yo participaba en una fábrica, era una empresa familiar, y siempre teníamos 3 fábricas. Los grupos folclóricos, fíjate, se constituían. No sé si hoy día está pasando algo similar, me llama la atención, pero ahí es una expresión de la cultura a través de los trabajadores. Bueno, A ellos les gusta actuar. El Mercurio tiene grupos folclóricos. También, sí, impresionante, pero lamentablemente había una empresa que hacía concursos, no sé si se llama concurso en términos exactos, pero efectivamente hoy día yo nunca he visto más estas reuniones de varios grupos folclóricos competir entre ellos. Lamentablemente eso se ha ido para atrás. Lo hacen eso, sí, pero competir entre ellas. Es como se discute como se compite en el fútbol. En el deporte es muy típico que existan lugares donde se compitan unos con otros, pero en este caso parece que no. Perdón. No, lo que yo quería retomar, lo que decía Jorge, que a mí me llama mucho la atención la avidez de la gente por cultura, por distintas expresiones de la cultura. Yo en años pasados he ido a hacer, por ejemplo, conversaciones con escritores a regiones, a Curicó, no sé, en general el Maule, a Puerto Montt también. Y llevaba un escritor y conversaba con el escritor. Mira, siempre eso es súper bien recibido. Hay comunas, regiones en Chile que no tienen librería. O sea, estamos hablando de en el fondo el acceso a la cultura. Entonces, realmente yo creo que en eso hay que poner el acento cuando hablamos de descentralizar el país y todo, es que la cultura efectivamente llega. Hay muchas iniciativas, yo creo que en esto no hay que ser tan negativo porque creo que se hacen muchas cosas, pero se pueden hacer más porque la gente está ávida de tener acceso a la cultura, porque lo que yo decía al principio, es un derecho que tenemos a la cultura, no es algo postizo que voy a tomar cultura, sino que es algo a lo que todos tenemos que tener derecho al acceso, porque además eso nos construye como seres humanos. O sea, yo, claro, veo el tema del libro, pero también el teatro, uno se siente representado a lo mejor en el cine, en el teatro. Entonces eso nos va construyendo también, nos hace como un espejo de nosotros mismos. Por lo tanto, eso tiene que ser algo que llegue a todos. Sí, pero yo creo que ahí hay una gran te hago una falencia. Te hago una sola pregunta a los tres. Esto debería ser que nazca desde los colegios, desde niños chicos, que uno esté ávido a tener sentir. Pero mira, es que ahí requiere salud, necesita alimentarse. Uno ahí tiene que empezar por una reforma general, porque uno dice, profundo, por ejemplo, a mí no me gusta tanto cuando a alguien le pregunta, mira, ¿y tu amor por los libros? No, es que yo desde chico tuve libros en mi casa, que es el caso, digamos, mío y de mucha gente, que había acceso a los libros. Pero eso no te limita a que tú a lo mejor a los 25 años, si nunca tuviste libro en tu casa, te conviertes en un gran lector, ¿te fijas? También me incluso ha a los tocado 40, a los gente que 50. conocía, sí, Nunca es tarde para llegar a amar, digamos, la cultura en sus distintas expresiones. Eso yo creo que nadie lo liquida. Y lo mismo pasa con el colegio. Pésimo lector en el colegio. Bueno, porque tuvo un mal profesor, porque el colegio en realidad te desincentiva, salvo casos así, pero te desincentiva un poco la lectura. Sí, porque te hacen analizar el detalle, no sé qué, el personaje. No te hacen disfrutar el libro como un todo, como algo en que tú te sumerges y puedes vivir como un viaje. Entonces yo creo que pasa por muchas instancias. No hay duda que hay buenos profesores. Yo puedo decirlo también, en mi caso, no hay duda que hay buenos profesores que te marcan, que te crean amor por lo que te están enseñando, pero otros que son un espanto. Otros que están por obligación. Claro, entonces yo creo que todo eso influye para que tú, o sea, hay que buscar buenas iniciativas para que la gente a la edad que sea, con las condiciones que sea, tenga ese acceso y pueda, en el fondo, quererlo, hacerlo parte de uno mismo.
Oye, aunque me critique Jorge y tiene toda la razón porque nunca lo había visto así yo, el asunto del IVA y las contribuciones, que son costos para la empresa y que a veces los complica un poco en términos financieros. Pero te llevé toda la razón cuando dijiste que la gente deja de comer un sándwich y se puede comprar un libro. Tienes toda la razón. Es una alimentación para el alma, en el fondo, para su espíritu, sí, ¿verdad? Efectivamente. Pero recaudar IVA y recaudar contribuciones en actividades que es para cumplir con un derecho social, ¿verdad? Tanto se habla en las contribuciones de los derechos sociales. También debería haber, como en los colegios creo que no se paga contribuciones, ¿eh? No lo sé. No creo. En el Señor parece que no han pagado porque hubo una época, una discusión por los diarios. Pero, ¿qué podemos hacer a futuro? Nosotros participamos en una institución que se llama Niño y Patria, que pertenece a los Carabineros de Chile. Hay alrededor de 100 y tantos niños. Entonces, queremos que la sociedad coopere más, que no sea de un grupo de 10 o 15 personas que sean el alma de la cuestión, sino que la sociedad se siente integrado a este tipo de instituciones. A mí me llama mucho la atención, principalmente porque estamos hablando hoy día que en nuestro país los niños requieren otro tipo de manejo. Hay mucha violencia, esto a veces lo llevan al niño a copiar este tipo de violencia. Entonces, llevarlo a las obras de teatro, claro, que sea una válvula de escape. Gente como él, que son empresarios que saben, y le paso este teatro desocupado que había en San Ramón, y le digo, ¿sabes qué más? Sigue con lo tuyo, pero muéveme esto, por favor. Sí. Y que hacer una agenda, llamar gente, producir, y listo. Pero que todo eso tiene costo. Lo que pasa es que, lo que dice Roberto tiene toda la razón. A mí me parece que cuando la cultura en Chile es como está, cuando los centros culturales que tratan de subsistir, que tienen infraestructura, tienen ganas de hacer más cosas que las que pueden hacer, y si no la hacen es por un problema económico, no pueden estar pensando que una parte de ese problema económico es tener que pagar las contribuciones. Entonces, en ese sentido, yo prefiero, ¿no es cierto?, hacer un balance, y que alguien de arriba, el Ministerio de Hacienda, me imagino, tendrá que pensar, oye, la verdad es que efectivamente esta gente que está en el área cultural, educacional, no debieran pagar contribuciones, o bien debieran reducirse, porque tú, ¿qué sacas con tener un centro cultural de buena calidad? Pagar más contribuciones. Claro, es un castigo. Es un castigo. Entonces tienes una evaluación que llegan los tasadores, qué sé yo, y te tasan y te suben mucho las contribuciones. No puede ser. Sobre todo en un área que no es un negocio. A mí me tratan mucho de que a nosotros nos va bien porque el negocio es bueno. Es un error. El área cultural es una aventura cultural, no es un negocio. Y si miran los balances de las corporaciones privadas, por lo menos, todas tienen pérdida. Y yo te iba a pedir plata. Entonces, eso es así. Entonces, el tema de poder hacer más no se puede hacer, porque dentro de eso hay un capítulo interesante que es muchas contribuciones. Mira, yo creo que en eso también hay que dar una señal, porque a lo mejor suena peor, digamos, decir ya, lo vamos a eximir de las contribuciones, pero hagamos diferenciadas. Y eso le da una señal también a la sociedad. Sí, lo mismo que pasa con el IVA a los libros. Porque el IVA a los libros, ya que tenemos el mismo IVA de todos los productos. Pero si tú lo diferencias, a lo mejor no le quitemos el IVA, porque eso va a generar que otros... Además, eso es todo un problema. Claro, hay todo un problema porque en la cadena, en el fondo, el libro. Claro, entonces, pero yo creo que en esto también tiene que ver cómo tú lo comunicas. Cómo lo comunicas. En el caso particular del libro, yo creo que si tú haces un IVA diferenciado, aunque le bajes no tanto, el hecho de que la gente sienta que hay un Estado que le está dando importancia a esas manifestaciones culturales, está dando una señal. Sí. Entonces también un poco de marketing. ¿Cuándo vamos a comerciales para pelar? Porque yo no puedo decir en cámara ciertas cosas. Después vamos a ir a... Queremos nosotros justamente en este programa dar una señal. Si ustedes ven todos estos cuadros, son de pintores y pintoras que se dedican, y me ha llamado mucho la atención porque no tienen lugares donde se exponen.
Entonces, antes hubo una época, antes del COVID, que las mismas municipalidades, a través de las ferias culturales, ellos exponían sus cuadros y tenían sus ingresos que le correspondían. Por ejemplo, está Isabel Lorca, está Ramón Marín, que yo lo quiero mucho, es un señor que fue industrial y después le dio por la pintura, ¿verdad? Está Pamela Orlandi, está... esa es una cerámica que hubo el matrimonio entre el cobre y la cerámica. La cerámica es un lugar donde la gente se expresa porque es manualidad. Yo no sé si ustedes han visto, pero también tiene un alto costo, son los hornos, que trabajan a 1000 y tantos grados. Entonces, también los municipios deberían tener el horno comunitario para que la gente se exprese a través de sus casas en este arte, ¿verdad? Está la Cosearte y ahí no alcanzo a leer. Arte Inés Castañeda. Ese es como un Jackson Pollock después del choque. Sí. ¿Ah? No, está bueno. Efectivo. Arte Inés Castañeda ese, pero como... Todas estas personas tienen que tener un canal. No nos podemos darte cuenta del esfuerzo que hace o el talento como se es que, ¿sabes, Roberto? También tienen que poner atención a una cosa. Yo tengo 1000 amigos artistas, no sé cuántos. Los artistas en general son muy para adentro. O sea, tú decís, ¿qué te cuesta vender? Yo salgo a vender aquí, me pasáis lo que queráis y te lo vendo acá afuera. Ni un problema. Hoy tengo que poner ese cuadro, voy a 5 galerías de arte y te expongo el cuadro. Pero los artistas no son así. En primer lugar... En eso hay que decir que Instagram, o sea, las redes sociales han servido mucho. Sí. Aquí pueden meterse, son unas galerías virtuales, digamos, claro, en el fondo. Sí, pero tú te acuerdas conmigo que el artista es por supuesto. La autoestima más metida para adentro. Sí, pero para estar en Instagram hay que tener gente experta en la materia, no es pobre. Yo estoy en Instagram, me ven mi papá y mi mamá, pues. Entonces eres un influencer. Claro, no, hay que profesionalizar el pintor que sea pintor y los canales que lo haga la gente especializada en la materia, no pero cualquiera. Creo que en eso también hay que sacar cosas buenas de este periodo de pandemia, que fue toda la virtualidad, todo lo digital que uno entiende. Eso ha sido un gran canal de expresión desde antes, digamos, la gente promueve sus cosas en las redes sociales. Pero también hay que ver ese lado positivo, que ha sido una manera de mostrar, así como tú decías lo del teatro, ¿cierto? No es lo mismo ir a ver una obra de teatro, por supuesto, no es lo mismo ir a una galería de arte donde estás exponiendo todos los cuadros de ese pintor o una muestra colectiva. Pero han sido cosas que hay que mirarlo como colaboración. Sí, por ejemplo, en la exposición, yo iba siempre a la Estación Mapocho, a la Feria del Libro, se llama. Pero en puros libros, ¿cómo no puede Feria del Libro? No, sí es Feria del Libro, pero tú puedes hacer algún tipo de matrimonio con los expositores. Claro. Sumar. ¿Por qué tiene que ser puros libros? No, hay una que yo cuando voy a un restaurante pido distintas cosas. Pero hay una hija muy artista que va a una de diseño y ponen acá todos los artistas en esta parte de acá. No, debería haber una estación Mapocho que pusieran todos los artistas. Sí, yo creo que no lo hacen, lo hacen, pero por favor, porque yo voy al puro de los libros, yo no conozco otro. A lo que va, Roberto, que se pueden ampliar alternativas. Fíjate que más le voy a dar la idea a la chica esta de la Cámara de Comercio, que es muy receptiva. Al hablar de los cuadros, claro, si tú entras con nosotros cuadros. Tenemos un foyer enorme, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos en el foyer? La gente que quiere entrar a la sala de teatro no se abren las puertas siempre, sino que de repente se abren para que entre el público y mientras tanto está afuera. Eso. Entonces le damos la posibilidad a los pintores que no tienen ninguna alternativa de vender, de colocar ahí sus cuadros. Claro. Y la gente los ve y se han vendido. Y no le cobramos. Genial. No le cobramos. Entonces él dice, a nosotros nos interesa porque es algo de ampliación de la actividad cultural hacia un rubro que qué sé yo. Pero es la gente que son 300, 400 personas que están dando vueltas, de repente no saben qué conversar y se ponen a mirar cuadros y es fantástico. Genial. Y les gusta y se venden. Bueno, esa es una alternativa que un poco es lo que tú hablabas de la estación Mapocho, que me aburro de puros libros, digamos. Entonces, pero eso es algo idea, que Roberto, es así. Y te digo, hoy se lo voy a plantear a la chica, a la que organiza, porque te da un plus. Te da un plus, ¿verdad? Así es. Y fíjate que si tú me apuras, a mí me llama mucho la atención
que nosotros teníamos repujadores, ¿no? Un término técnico, que la gente trabaja la madera, trabaja el aluminio, etc. Y visitaban la fábrica y las cosas técnicas, nadie se paraba. Cuando la persona estaba trabajando en cosas manuales, es impresionante cómo le llama la atención. Por ejemplo, Claro. a mí me gustaría en la Feria del Libro que alguien esté trabajando artesanía. Haciendo el libro. Incluso haciendo el libro, o ¿eh? haciendo el libro, Sí. o Claro. haciendo artesanía, en Claro. madera, en cerámica, Yo lo voy a pasar. o un pintor pintando. Un comercial a una chica, amiga, buena amiga de mis hijos, pero sacó una empresa que se llama WePrint. Entonces, yo le estoy entregando todos los libros descontinuados porque Sherlock Holmes, ya sacamos 3 ediciones, ya no queremos sacarlo más. Entonces, ella los toma y tú pides por pay-per-view, o sea, pero Sí. eso sí, pero por libro, digamos. ¿eh? Exacto. Entonces, un print on demand. Y ella te hace un libro, claro, el libro no te vale 12.000 pesos, te vale 20.000 pesos. Claro. Pero tú tienes un libro Claro. que es el que no andas buscando desesperado. Claro. Y te lo entregan en una por semana. demanda, Queda sí. un minuto. Entonces, a mí me gustaría sacarte un compromiso. Algunos libros que a veces van quedando, que nos entreguen a nosotros, al niño y Pacha, y ponerlo. Feliz, pues yo con los hacia carabineros hasta la la vuelta. biblioteca. Feliz. Tú, María Yo Teresa, me también, ibas a regalar sí. un libro y lo Aquí tenés guardado lo ahí. tengo escondido. Lo No, tenés lo escondido. tengo escondido. No, pero todos los que te Le llegan tienes allá. que pues. sacar. Sí, no, sí, yo también puedo comprometerme a ayudar, Este porque- libro en realidad es de cuando Nicanor Parra obtuvo el premio Cervantes. Hay una edición más reciente, del 2018, ya cuando se había muerto Nicanor. Pero es una recopilación de sus entrevistas y Eso, otros entrevista. escritos en el Mercurio. La teoría del pan, 2 y panes. Claro, pero es muy interesante lo que Parra habla también genial. con el tema ecológico. Es bien interesante. Tengo 2 libros que tienen que ver con Tu Niño y Patria. Uno que es Cuento de Cuartel, que Ampuero me hizo el prólogo, Ya. pero esto lo recopiló don Enrique Campos Menéndez en los años 70. Y son cuentos de oficiales de Carabineros que escribían cuentos, y Ya. cuentos de detectives, Ya. policía, súper Súper entretenidos. Lo más entretenido. entretenido. Y este otro que es de Jorge Lara Carmona, que escribió un libro que se llamaba Trizano. ¿Quién era Trizano? Trizano era un italiano que vino con sus padres desde Argentina para acá y fundó como una policía en Angol. Y este gallo, entre otros, agarró a los hermanos Pincheira. O sea, no fue el primer carabinero, pero es precursor de los carabineros. Que Mil son- gracias. Ya. no, Pero- y no, pues después te vamos a dar más. Pues, para- Sí, lo consideraba poco. Yo No. espero la próxima semana Ya. en un programa muy importante que vamos a ver en los casos de los niños y el caso de los viejos. Igual que el perro y el gato. Los milenios. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.